estéis aquí, por vuestro interés. Eh, Repito, bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Eh, pues vamos a hablaros de un tema que la verdad que nos une bastante a Marina y a mí, que es un tema bastante amplio acerca de exposición al sol, cómo nos exponemos al sol, cómo de coherentes somos con la forma en que nos exponemos y nos protegemos al sol. Y vamos a tocar bastantes aspectos que nos unen y que nos interesan mucho. Empiezo presentándome yo. Yo me llamo Laia Obregón. Soy médico de especialidad cirujana plástica, pero la cosa es que en los últimos años, especialmente desde que soy madre, pues me he ido interesando progresivamente en todo lo que es la salud, un poco desde la raíz, desde los hábitos de vida, desde la prevención y desde más concretamente sobre los tóxicos que están presentes en nuestro ambiente, están en la comida, en nuestras casas, en los productos que nos ponemos encima. Y me he ido en los últimos años pues formando y especializando bastante en este terreno, y uno de los terrenos que más me tocan y más me llama la atención y en el que sigo hoy día pues investigando mucho y ya llevo años es precisamente en este tema de la exposición y la protección solar. Y bueno, pues desde ahí me he unido a esta marca Ringana, que luego os comentaremos, porque está totalmente alineada pues con mis valores, con mi forma de vivir y con lo que yo siento que debemos dejar un poco de legado al mundo y de divulgar y de compartir, que ahora os vamos a compartir nosotras. Y Marina, adelante. Bueno, pues yo soy Marina Cordero, estudié biología y me especialicé en biología de la conservación, con la conservación de de las especies, de los ecosistemas. Y para mí es súper importante el poder cuidar del medio ambiente. Ahora mismo trabajo de agente medioambiental en costas. Y bueno, pues también todo este tema de la exposición al sol, no solo la exposición al sol, sino el tema de los cosméticos en general, que llevan muchísimos contaminantes, no solo los cosméticos, sino todo lo que tenemos en casa, rodeados de tóxicos, que no solo nos hace daño a nosotros, sino el medio ambiente es súper importante para mí que eso se pueda cuidar, ¿no? Desde ese punto de vista también. Y bueno, por eso estoy aquí con Laia hoy, aquí para contaros un poquito cómo mejorar en este sentido. Bueno, empiezo comentando pues que siempre todo este tema nos trae muchas preguntas, ¿no? Aquí tenéis algunas, ¿no? Que podemos tener en mente. ¿Qué pasa con la vitamina D, con el bronceado, el factor de protección solar, cómo funciona, las manchas solares, o sea, que salen por el sol, las enfermedades, productos nocivos? Bueno, todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo de la presentación. Si luego, como decíamos, al final tenéis alguna duda, pues la preguntáis o lo ponéis por el chat y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Vale. ¿Cuáles son las recomendaciones habituales a nivel médico, social, que escuchamos siempre pues, por la tele o lo típico que te dicen? Bueno, pues cuando te expongas al sol, pues siempre un factor más alto, el 50 o más. También tienes que aplicar cada 2 horas, o si te has mojado o si has sudado, pues lo tienes que volver a ponértelo. Evitar las horas puntas de 11 a 5. Luego los bebés, ¿no? Los niños pequeños siempre tienen que evitar la exposición directa o minimizar todo lo que es esta exposición directa a los niños pequeños en general, ¿no? No solo los bebés. Entonces siempre nos están recomendando todas estas recomendaciones, que son lo más habituales, es para evitar eso que ponemos ahí, ¿no? La enfermedad por exceso. O sea, el exceso de sol nos va a hacer que nos pongamos enfermos o que podamos tener enfermedades, con lo cual siempre se evita. Pero no nos paramos a pensar cuál es la enfermedad por defecto, ¿no? Cuando nos falta lo que es el sol, cuando no nos da el sol. Por ejemplo, el tema de la vitamina D, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco la información sobre los tipos de rayos, ¿no? La radiación solar no es solo la parte ultravioleta y demás, que es lo que nos tapa normalmente los protectores solares, sino que es más amplia, ¿no? Tenemos por un lado la parte de los ultravioletas, luego la parte visible, que podéis ver aquí, y la parte de los infrarrojos, ¿no? Bueno, los ultravioleta
el ultravioleta C, ese es el que se absorbe por la capa de ozono, ¿vale? Ese no tenemos que tener no supone un peligro por eso, porque la propia atmósfera de la Tierra, la capa de ozono va a parar esos rayos, ¿no? Y luego están los ultravioletas B, que son los que nos pueden producir estas quemaduras y demás, que son los que en las cremas solares pone el SPF, ¿no? El factor de protección solar. Realmente es para evitar que estos rayos de lo que es de la radiación solar nos hagan daño, ¿no? Y esos, bueno, se quedan como en la parte, como veis en la parte de abajo, que pone epidermis, dermis y hipodermis, son las que nos quedan en la parte más superficial, la epidermis de la piel. Em, Luego lo están los ultravioletas A, que últimamente ya se está haciendo en las cremas solares, sí que se está también protegiendo de estos rayos que pues, suele poner en las cremas PA++, dependiendo de los máses, protege más o menos. Y esos van directos a la dermis, a la parte más profunda, ¿no? Más que los ultravioletas. Y pueden producir alergias o daño directo en el ADN o envejecimiento, el cáncer y también es el que también estimulan la melanina, así como los ultravioletas, ¿vale? Los dos, los de la B, me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los que normalmente pueden protegerse sobre en las cremas solares, pero luego tenemos el espectro solar es más grande, tenemos el visible y tenemos el infrarrojos. El visible también penetra en la dermis y también nos puede hacer daño, ¿no? Por tipo de envejecimiento, cataratas y demás. Y los infrarrojos llegan incluso más dentro, a la hipodermis, ¿no? Que son los que, bueno, suelen formar los radicales libres que crean problemas también con mm, de enfermedad, ¿no? Tipo también cáncer y demás que puede causarnos. Entonces, como vemos, además esto es una parte muy pequeñita porque realmente tanto los UVA como los UVB son muy poquitos, un 5%. Realmente el 95% de la radiación solar son infrarrojos y luz visible que no nos están protegiendo lo que son las cremas solares convencionales, ¿no? Sí, y yo quería añadir simplemente que nos fijemos en estos porcentajes, pero aparte de eso, que también entendamos que esto va de equilibrio, que cuando hay exceso es cuando podemos tener pues el exceso de oxidación, de estrés oxidativo que la piel no puede asumir, ¿vale? Entonces, que aquí la clave está en evitar el abuso, no en evitar el sol en sí. ¿Vale? Que es un poco nuestra presentación lo que busca es que seamos coherentes en ese sentido, en que no se trata de huir y de evitar, pero tampoco se trata de creernos que estamos totalmente protegidos, ¿vale? También hacer un inciso en que los infrarrojos están muy infravalorados en el sentido de que son muy positivos para la salud, pero siempre en el contexto de toda la radiación que podemos, de todo el espectro de rayos que podemos recibir del Sol y exponiéndonos en diferentes franjas del día. Esto lo hablaremos, ¿vale? Que no es que sean malos, igual que el Sol en sí no es malo, ¿vale? Siempre todo en abuso es lo malo, que es importante recalcar esto. Es como el agua sabemos que es vida y que es esencial, el Sol también lo es. El agua, si tú te bebes 8 litros de día en un sol, o sea, de agua en un solo día, te vas a morir. Mm, Entonces, todo en exceso es malo, ¿vale? El equilibrio es lo que debemos de buscar. Mm. Vale, como decíamos, como está diciendo Laia, eso es un poco lo que es la radiación solar, pero tenemos también, o sea, está hablando de lo malo, claro, ¿no? Pero también tiene sus beneficios, ¿no? La síntesis de vitamina D, sincronizar con los ritmos de luz y oscuridad, los ritmos circadianos que se llaman, ¿no? Eso es súper importante para que nosotros tengamos una buena salud. Tenemos que poder levantarnos por la mañana con el sol, que nos dé, ¿no? Ese sol y nos ayude a después por la noche cuando se va a dormir. Entonces es súper importante en las personas, por ejemplo, que trabajan por la noche, estos ritmos los tienen cambiados y resulta problemas para la salud, ¿no? Entonces, muy importante el sol en este sentido. También con las hormonas, tanto estrógenos, testosterona, las hormonas del tiroides, todo este tema hormonal es súper importante el beneficio que aporta el estar al sol, ¿no?
También la mejoría del estado de ánimo, esto se ha visto muchas veces que, ¿no? Hay un día con sol y estás más contento, ¿no? Y un día nublado y estás más triste, ¿no? Es importante, ¿no? Muchas personas les afecta mucho. Y también para el sistema inmunológico. Es importante, como decíamos antes, recibir todo el espectro del sol, ¿no? Todo el espectro de los rayos, desde infrarrojos, visible, ultravioleta, todos para poder tener estos efectos beneficiosos y que sea la parte buena del sol también que la fomentemos, ¿no? Y no solo la parte mala, ¿no? A ver, claro, y aquí viene como la parte mala, ¿no? ¿Por qué ocurre todo esto? Por lo que comentaba Laia, que tenemos una relación tóxica con el sol en el sentido que del exceso. Normalmente no nos da el sol, estamos siempre metidos en una habitación o trabajando en una oficina y luego de repente en verano nos ponemos todo el tiempo al sol. Entonces, claro, obviamente ocurren estos efectos que no son deseados, las manchas, las quemaduras, envejecimiento, el cáncer, todo esto que comentábamos antes al verlo del espectro, ¿no? Eh, ¿Y por qué ocurre eso? Pues precisamente porque no lo hacemos de forma progresiva como debería ser y va, bueno, ahora va a explicarla ya mejor este tema. Vale, entonces, bueno, simplemente tener en cuenta que de cara a hacer una exposición al sol que sea consciente y que sea responsable, pues hay una serie de factores que no dependen de nosotros y otros que sí que están en nuestras manos. Entonces, es importante que nos focalicemos en lo que sí está en nuestras manos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un tipo de piel, cada uno tiene su fototipo, cada uno tiene una edad y cada uno tiene una genética, pero fuera de eso, los factores externos que sí podemos manejar son cruciales, ¿vale? Cómo hacemos, cómo nos exponemos y cómo nos protegemos y en qué contexto, ¿no? Pues bueno, tampoco podemos elegir en qué lugar geográfico estamos, o sí podemos elegir, pero estamos donde estamos en ese momento, ¿no? Y nos tenemos que adaptar al final a ese lugar geográfico también, en donde el sol cae de forma muy distinta aquí, pues que en el Ecuador o que en el Polo, ¿no? Entonces, pues eso, hay un montón de factores a tener en cuenta, desde cuántas horas pasamos al sol directo, cuántas estamos en la sombra, cómo nos tapamos o cómo nos protegemos, luego entraremos a todo esto, y qué contexto global de vida hacemos y tenemos. Aquí yo creo que para hacer una exposición coherente y consciente y responsable, eh, tenemos que saber, ser muy conscientes que nuestro estilo de vida, la forma en cómo vivimos, influye mucho en si vamos a recibir más esos efectos nocivos o esos efectos beneficiosos. Y que si queremos recibir más los efectos beneficiosos, tenemos que cambiar cosas para podernos adaptar a lo que nuestra biología marca, porque al final nosotros vivimos de una forma alejada de nuestra biología y de ahí viene el exceso de efectos nocivos del sol y de muchísimas otras cosas, ¿no? Que nos rodean. Entonces, en esto insisto, hagámonos responsables de nuestra propia salud, porque muchas de estas cosas las podemos modificar, podemos ser conscientes de ellas y podemos decidir cómo y cuándo las hacemos. Vale, entonces, ¿tenemos alternativas a la fotoprotección convencional, es decir, a las cremas solares? Sí, y decimos convencional, pero las cremas solares son un invento de los últimos 50, 60 años. En realidad, lo convencional es todo lo demás, ¿no? Que es adaptarnos, pues, en que en las horas de máxima exposición no vamos a estar o vamos a estar muy poquito al exterior, nos vamos a poner más a la sombra, vamos a usar ropa encima. Todo esto es lo que ha hecho la humanidad todo a lo largo de sus años de desarrollo, que se ha adaptado a la exposición al sol en el lugar donde vivía cada cual y ha sobrevivido pese al sol, ¿no? O pese no, en realidad es gracias al sol. Entonces, ¿tenemos alternativas a esa fotoprotección? Pues por supuesto, pues todo esto que estamos comentando, en qué horas, cuánto tiempo estamos, tiramos de sombra, tiramos de ropa, ¿vale? Aquí, recomendaciones, tirar de mucho mejor de fibras naturales. Las ropas tupidas obviamente protegen más porque las que son más finas y más
menos fibros, o sea, menos tienen agujeritos, ¿no? Pues dejan traspasar al final. Va a depender un poco pues, de cómo sea tupida la ropa, pues el factor de protección que nos ofrece es más alto o menos, ¿no? Y después hay un tema que se le da muy poco valor y yo creo que por coherencia con nosotros mismos también le tenemos que dar valor, que es escuchar a nuestro cuerpo. Muchas veces estamos con un fotoprotector puesto, expuestos al sol del mediodía y llevamos mucho rato y tenemos esa sensación en el cuerpo de calor, calor intensa, que llega a ser molesta. Pues eso es un aviso muy claro de los infrarrojos, que son los que causan esa sensación de calor, de que nos están avisando de que estamos llegando al tope o hemos llegado ya al tope de radiación que nuestro cuerpo está necesitando. Y aunque estemos con un fotoprotector, como hemos visto antes, el fotoprotector no es Dios todopoderoso y no lo cubre todo. Y entonces hay que saber que con el fotoprotector también cometemos abusos y es más fácil cometer abusos con que sin él, ¿vale? Y en eso también vamos a ir incidiendo a lo largo de esta charla. Entonces, esto que puede sonar muy hierbas de escuchar a nuestro cuerpo, pues es una señal muy interesante en muchos aspectos de la vida, no solo en este, pues también en la alimentación y en otras muchas cosas, ¿no? Si aprendemos a escuchar a las señales del cuerpo y del entorno, pues nos vamos a adaptar mejor, simplemente. Entonces, vamos a hablar de un tema bastante controvertido. Últimamente se está hablando mucho de esto y yo he oído de todo. Desde la ciencia se niega que exista el callo solar y el callo solar como tal existe a nivel científico también y tiene un nombre que es el skin hardening, que es el endurecimiento de la piel. Esto existe y está estudiado. No es que no exista. Cuando te dicen que no existe, pues te están engañando o están mal informados, ¿vale? Existir existe. Existe una adaptación natural de nuestra piel y está estudiada también, ¿vale? Y significa endurecimiento de la piel o callo solar porque por un lado implica el bronceado, es decir, la melanogénesis, el estímulo de los melanocitos y por otro lado implica el sobrecrecimiento del estrato córneo, de la capa más superficial, que son células muertas, que se hace un poco más grueso y ese grosor también disipa de alguna manera los rayos ultravioleta, ¿vale? O sea, son mecanismos adaptativos de nuestro cuerpo. ¿Que eso significa que sean totalmente fiables y totalmente, bueno, que podamos abusar con ellos? No, es que seguimos en el concepto de uso o abuso o buscar el equilibrio, ¿vale? Seguimos en lo mismo, es decir, el callo solar lo que hace es que nuestra piel vaya a sostener mejor los excesos, los vaya a sostener mejor. Eso no significa que podamos hacer más excesos porque tenemos un buen callo solar. Podemos hacer más que uno que no lo tiene hecho sin recibir ese exceso de daño oxidativo que al final es lo que causa el mal en las células. Pues claro, sí, pero todo tiene un límite y evidentemente es lo que decíamos antes del agua, es decir, beber 8 litros de agua te va a matar, lo que necesitas son entre 2 y 3 litros al día, ¿no? Eso es lo que necesitas, ni más ni menos. Entonces, esto existe, sí, es una forma natural que sin una protección extra de fuera, pero obviamente esto se combina con todo lo que hemos hablado antes y que vamos a seguir hablando, con otros mecanismos en los que nos vamos a proteger o vamos a ayudar a nuestra piel a que esté más fuerte, ¿vale? Es decir, el callo solar no es un mecanismo reactivo o de protección, sino es un mecanismo de adaptación natural, que es distinto que el bronceado brusco al que nos exponemos cuando pasamos de 0 a 100, es decir, cuando llevamos todos los meses de invierno encerrados y de repente llega el primer rayo de sol, nos vamos a la playa y nos tostamos en 3 días, ¿vale? En ese margen en que nuestras células se están adaptando de una forma demasiado brusca, que no es natural para ellas, ahí sí que estamos
recibiendo daño oxidativo. Y ahí sí que el bronceado es un mecanismo no adaptativo, sino de defensa, de protección cuando ya se están dando daños, ¿vale? Ahí está la diferencia. Entonces, sé que es un concepto un poco complejo, pero el callo solar implica un bronceado, sí, un bronceado más tenue y más progresivo a lo largo del tiempo, pero un bronceado normal, lo que conocemos por bronceado, no necesariamente implica un callo solar, aunque obviamente nuestro cuerpo, que es ultra sabio, se adapta y no es lo mismo cómo está la piel en julio que cómo está la piel en septiembre. Y obviamente que sí que hay un proceso de callo solar, aunque no sea el más adaptativo ni el que realmente necesitamos, ¿vale? Pero lo que decíamos, vivimos alejados realmente de la forma de vida que nos permite que estos procesos se den de una forma natural, progresiva y constante, porque el calor solar lo que necesita es de una constancia. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el factor de protección solar, el FPS o SPF dicho en inglés, ¿vale? El SPF, que aquí también hay bastante confusión a nivel de sociedad, creo yo, es una cuestión de tiempo, no más, no es una cuestión de potencia, ahora os explicaré, no es más, más alto es el número, más potente es la protección, eso no es así, no es cierto, ¿vale? Es una cuestión de tiempo. Es la relación de tiempo que tardo en quemarme respecto a exponerme con y sin protección. Y esto se entiende súper bien con un ejemplo. Un 15, una SPF de 15, por ejemplo, significa que si tu piel tarda 10 minutos en quemarse al sol de las 12 del mediodía en agosto, ¿vale? Con un SPF 15 va a tardar 15 veces más, es decir, 150 minutos, ¿vale? Lo que tenemos que entender, si esto lo miras con un FPS 50, estamos hablando de 300 minutos, ¿vale? Eso son muchísimas horas. Lo que hay que entender es que esto es calculado en laboratorio y con unas cantidades de crema que en general las personas no nos llegamos a poner, no somos capaces de ponernos esa cantidad de protección y que luego influyen otros muchísimos factores que ahora vamos a hablar en que van a hacer que esa protección no sea realmente un 50. En laboratorio es un 50, pero fuera del laboratorio nunca lo es. ¿Vale? Con lo cual, de ahí viene esa recomendación genérica de reponer el protector cada 2 horas, ¿vale? Pero vamos a ver que muchas veces un SPF de 25 o de 30 y de incluso un poco menos puede ser tan o más eficaz que uno de 50 repuesto efectivamente cada 2 horas, ¿vale? Está Entonces, ojito aquí con hay que esto. poner uno de color azul y aquí hay que poner uno de color amarillo. Pero si es el azul. Ay, claro, el azul está Vale, para... perdón, si podéis cerrar el micro, gracias. Vale, entonces vamos a lo que comentábamos antes, la potencia. Esto lo veo súper importante porque aquí hay un factor de confusión importante con esto, ¿eh? La potencia de la protección. El resumen, la gráfica es una parábola, ¿vale? Eso significa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grados de filtros, entre bajos y altos, ¿vale? Entre un 20 y un 50 solo hay un 3% de diferencia. Eso es insignificante, ¿vale? Literalmente insignificante. Igual que entre un 48 de número y un 50 o un 53, o llámale lo que quieras, las diferencias tampoco son nada significativas, ¿vale? Y esto también es crucial porque se nos ha vendido pues esa idea de que necesitamos ponernos un 50. Tiene que ser un 50. ¿Por qué tiene que ser un 50? Incluso hay gente que se pone un 100. Ojito con esto, ¿vale? Entonces ahora Marina nos cuenta un tema que es muy denso, pero que hemos considerado a poner toda esta información. Os animo a que no la leáis, sino que simplemente escuchéis lo que va contando Marina, ¿vale? Las diferencias entre los filtros químicos y los filtros físicos, porque hay diferencias cruciales que no las conocemos. Y también todo esto nos ayuda a tomar
buenas decisiones o decisiones conscientes adaptadas a nuestras necesidades. ¿Vale? Adelante. Vale, bueno, entre los protectores solares que más o menos hay en el mercado, ¿vale? Solemos encontrar dos tipos, uno es el químico y otro es el físico, que funcionan de diferente manera, ¿vale? Y tienen sus diferencias básicamente en cómo funcionan. Un filtro físico lo que hace es llega a la piel y hace, no sé si me ve, llega a la piel y rebota. ¿Vale? Hace un filtro físico, los rayos de sol, digamos, no pueden entrar en la piel, rebotan porque están como tapados, ¿vale? En cambio, un filtro químico entra en la piel, es absorbido por la piel y digamos que dentro de la piel, por ese filtro químico que te has aplicado, lo que hace es que esa radiación no nos haga daño, digamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Estos filtros químicos, que son los más convencionales, los que puedes encontrar en la farmacia, los que puedes encontrar en un supermercado, ¿vale? Estos filtros lo que hacen es absorberlo por la piel. Al ser absorbido por la piel, primero tienes que esperar un rato, ¿no? A que te haga efecto. Siempre te dicen, no, póntelo media hora antes y demás. Claro, porque tiene que absorberse, meterse en la piel y actuar. Y desde ahí actúa. ¿Que son eficaces? Sí, tendrán su eficacia, pero el problema es que tú al absorberlo estás absorbiendo también los tóxicos, porque muchos estos químicos, estos filtros químicos, contienen sustancias que son derivados del petróleo y en general que son tóxicos para nosotros y también para la flora y la fauna, que ahora vamos a ver un poquito en qué manera, ¿no? De manera, son tóxicos. Pero también para nosotros es importante que muchas de estas sustancias que se utilizan como filtro químico em, son lo que se llaman disruptores endocrinos que alteran, digamos, las hormonas de nuestro cuerpo, porque es una sustancia que es muy parecida a nuestras hormonas y que nos pueden alterar de esa manera, con lo cual nos puede estar haciendo también daño, ¿no? ¿Qué más cosas? A ver, la caducidad, bueno, sí, suelen ser más económicas porque, claro, bueno, se venden, digamos, como a mayor cantidad, ¿no? Entiendo que será también por eso, o que son más fáciles de No, y porque fabricar. son mucho más fáciles de fabricar, Eso, de formular, de conseguir texturas aptas que se puedan vender. Y, pero sobre todo porque son baratos de sintetizar, ajá, son moléculas de síntesis derivadas del petróleo. Sabéis lo extenso que es el mundo del petróleo y de sus derivados, de los plásticos, etcétera. Es extremadamente barato. Es como si pensáis en la ropa que viene de la otra punta del mundo y que está hecha de plástico es extremadamente más barata que, que la ropa hecha de tela natural, de fibra natural. claro. Y Y bueno, luego, y luego sí, perdona, por puntualizar el tema de los disruptores endocrinos, ah, pues sí, al final os tenéis que imaginar que las hormonas son moléculas que señalizan, que nos ayudan a comunicar unas células con otras a lo largo a todo el terreno de nuestro cuerpo, ¿vale? Que están a distancia y se mandan mensajes. Y lo que hacen los disruptores endocrinos básicamente es alterar estos mensajes, o por más o por menos, es decir, o lo exacerban o lo bloquean, ¿vale? Entonces, desde aquí nos podemos encontrar problemas a nivel de hormonas sexuales, por ejemplo, todo el tema de infertilidades, todo el tema de eh, menarquias precoces, es decir, niñas que tienen la regla mucho antes de lo que toca, niños que se desarrollan físicamente mucho más tarde de lo que toca, en los niños es como les afecta más de esa manera y en las niñas al revés, ¿vale? Todo esto viene mucho, mucho, mucho de este tipo de sustancias y especificar que en este caso la regulación no nos protege lo suficiente porque hace años que se sabe que varias de estas sustancias, algunas están en entredicho, en mucha sospecha y otras ya tienen estudios clarísimos y tendrían que estar ya retiradas y de hecho desde hace un par de años ya se dijo que se iban a retirar en 2025 lo que son determinadas benzofenonas, la oxibenzona, y no se hizo. Luego pasó al 2026, sigue sin hacerse. Y no sabemos cuál es la previsión porque hay intereses comerciales muy, muy potentes en este mercado en que estas cosas se mantengan. Perdona, Marina, nada, pero nada, que es todo un lo que tema. quieras aportar, mejor, claro.
Y bueno, como comentaba, los filtros químicos lo que hacen es eso, se meten, digamos, en la piel, esa radiación como que la hacen más flojita, digamos, para que no nos haga daño, pero al hacer eso también generan radicales libres, que también son generadores, se sabe desde hace años también, generadores de cáncer. Entonces tú a lo mejor te estás echando un filtro para protegerte del cáncer y el propio filtro que te estás echando te puede estar generando cáncer. De hecho, hay estudios que se ha visto que en determinados lugares las personas que se han echado protector generaban más cáncer que las que no. Bueno, hay un montón de estudios, pero realmente estas sustancias nos están alterando de alguna manera. La diferencia con el filtro Y de físico, todos modos, que sí, perdona, Marina, sí, No, o sí. sea, nuestra intención en ningún momento es generar miedo ni pensar que todo da cáncer. Son relaciones indirectas, no es que los protectores den cáncer directamente, sino que nos exponen más a la enfermedad, a todo tipo de enfermedad en general, ¿vale? O sea, digamos que rebaja nuestras defensas propias porque el acúmulo de estrés oxidativo en todas nuestras células lo que va a hacer es que la célula no pueda desarrollar bien sus funciones y de ahí toda la cascada de enfermedad que se pueda derivar, sea cáncer o sea enfermedades autoinmunes o sean alergias o sea cualquier otra cosa, ¿vale? Ujú. Vale. Iba a decir algo que al decir tú estabas comentando, pero se me ha ido. Bueno, ya volverá. Entonces, bueno, Perdone. nada, nada, no, al revés, al decir tú algo me acuerdo de algo que iba a decir y ahora se me ha vuelto a olvidar. No pasa nada. Los filtros físicos, al ser menos convencionales, la minoría, y como ha dicho Laia, cuestan más producirlos, pues son un poco más caros, ¿no? Menos económicos. Algunos la mayoría tienen ingredientes ecológicos, están hechos de forma sostenible y son más respetuosos tanto con el medio ambiente como con nuestra piel, porque realmente no penetran en la piel y no te entra ese químico. Es cierto que muchas de ellas la textura, claro, al ser un feltro físico es como más difícil de aplicar o que te deja blanco, pero bueno, no todas son iguales. Y hay algunas que son como, los llaman filtros físicos, pero en realidad son nanopartículas, hay que tener mucho cuidado porque esa parte nano, que son partículas muy chiquititas, también penetran en la piel. O sea, hay que tener cuidado que si vamos a por un filtro físico, que sea realmente un filtro físico que no diga, sí, tiene óxido de titanio, pero nano. Entonces, si es nano, ya no nos sirve, porque también puede penetrar en la piel y también puede ser contaminante, ¿no? Mm, vale, pasamos. Vale, ahora quería hacer un experimento para que lo veamos todas en el sentido entre un filtro físico y un filtro químico, porque hay un problema, que por eso luego es el problema que afecta a la fauna y a la flora, en lo que es la disolución de estos filtros, ¿vale? Entonces, bueno, yo he traído aquí un experimento, a ver, voy a ver si bajando la pantalla, Espera, que te quito la presentación, ¿vale? vale, sí que se me ve ahí más grande. Ahora no se me ve la cara, pero se ve al menos los vasitos. Tengo aquí dos vasitos. ¿Vale? Y dos filtros. Un filtro químico, este es el que me dieron en el Ministerio de Medio Ambiente, por cierto, que tiene un disruptor endocrino de esos. ¿Vale? Y aquí tenemos un filtro físico. ¿Qué ocurre con los filtros químicos? Pues los filtros químicos, cuando tú te vas a bañar en el mar o en el agua, pues tú te lo has echado en la piel y al echarlo en la piel y meterte en el agua, ¿qué ocurre? No sé si lo veis, si se ve bien, se disuelve, se va al agua, pasa al agua. ¿No? Esto es lo que ocurre, que nosotros nos estamos bañando y estamos pasando ese filtro que nos hemos echado, pues al agua directamente. En cambio, un filtro físico, no sé si lo veis bien, veis que no se deshace, se queda ahí pegadito, ¿dónde está la cuchara? Aquí. Se queda pegadito a nuestra piel y por mucho que demos vueltas, no se va a deshacer en el agua. No pasa al agua. No sé si lo habéis visto. Esto va a depender mucho de la formulación y de los excipientes de cada producto, ¿vale? El caso es que a nivel comercial es como que la regulación es muy permisiva y,
y permiten decirte que un filtro es resistente al agua cuando realmente no lo es. ¿De acuerdo? Igual resiste un minuto o dos, pero es que ya Resiste. veis que poco es. Es decir, los ingredientes No sé si se ve. lo pone, Resistente al ¿verdad que agua, lo sí? pone aquí. Resistente al Resistente agua. al agua, exactamente. Exactamente. Y esto lo podéis probar. Hay quien hace este mismo experimento poniéndose el filtro encima de la piel y frotando en el agua y veréis que se va igual, ¿vale? Es Mm. decir, hay una parte del filtro que obviamente va penetrando en la piel y hay otra que se pierde al ponerte en el agua, ¿vale? Aparte que no los usamos bien, porque normalmente este tipo de filtros te dicen que te lo tienes que aplicar 30 minutos antes de exponerte al sol, ¿vale? Pero bueno, igualmente no son, la mayoría de ingredientes que llevan se acaban yendo, se van con el agua, con el sudor, etcétera, ¿vale? Y en cambio, no es por el hecho de que sea un filtro físico, sino que hay determinados productores, determinados formuladores que lo hacen de manera que realmente eso se quede bien pegado a la piel. Y entonces eso te da mucha más seguridad y te aguanta. Y es precisamente por esa combinación de excipientes, que luego también hablaremos, no solo por la resistencia al agua, pero también que va a hacer que realmente se cumpla el número del filtro que tiene. ¿Vale? Y que realmente te puedas exponer el tiempo que toca con ese filtro puesto, ¿vale? Porque luego lo que vemos al final, pues es que nos estamos sobreexponiendo a esa carga de tóxicos, pero nos vamos poniendo y poniendo, pero realmente no estamos bien protegidos. No estamos sobreexpuestos, abusando, pensando que estamos protegidos, pero es que además no nos está dando toda la protección que realmente nos promete, ¿vale? O Claro. sea, aquí son varios factores que intervienen y no solo el número y no solo el hecho de que el filtro se vaya o se quede, ¿vale? Os vuelvo a compartir la pantalla y ahora que hemos hecho el experimento y seguimos. Claro, y el problema de estos que pasan al agua, mientras se vuelve a poner la pantalla, os explico, ¿vale? Vuelve al anterior, porfa. Em, Sí, Cuando nosotros voy. nos metemos al agua, sea el agua del mar, sea el agua de un río o incluso nuestra casa, cuando nos estamos duchando, ¿no? Pues nosotros nos duchamos y nos quitamos no solo los filtros solares, sino cualquier tipo de cosmético que nos estemos echando o un champú o una crema de lo que sea, ¿no? Todo esto termina llegando al agua, aunque haya depuradoras, que se supone que tiene que haber depuradoras que depuran el agua y demás, termina llegando a los ríos y a los mares. Y el problema es ese, que todos estos tóxicos, estos parabenos, estos disruptores endocrinos terminan llegando. Y bueno, aquí en esta diapositiva tenéis algunos de los protectores solares que pueden dañar a lo que es la fauna marina, ¿no? Y bueno, ahora sí puedes pasar la diapositiva si quieres, ¿vale? Y terminan em, Vamos. haciendo daño a diversas especies. Por ejemplo, se ha visto que las algas verdes, o en la primera foto que se ve es la Posidonia oceanica, no sé si la conocéis, la Posidonia oceanica es una planta marina que no es un alga, es una planta que, bueno, que ha vuelto al mar, digamos, se ha adaptado para poder vivir debajo del mar. Súper importante porque es endémica del Mediterráneo y crea unos hábitats súper importantes donde viven muchísimas especies, muchísimos juveniles de muchas especies, especies protegidas, especies endémicas también. Y además, todo este ecosistema marino lo que hace es captar también carbono, es un gran un sumidero de carbono y ayuda a la protección de la costa, porque crece cerquita de la costa y cuando a lo mejor llegan las olas o los temporales, pues ayuda a la protección. Con lo cual es un ecosistema súper importante. Entonces se ha estudiado que también estos tóxicos de las cremas solares están afectando tanto a las algas como a esta Posidonia marina, a la Posidonia oceánica, perdón, am, a evitar, no crecen bien y no hacen bien la fotosíntesis. Entonces está ayudando a la degradación, por desgracia, de estas praderas súper importantes. Luego los corales, también se ha visto que estos tóxicos crean lo que es el blanqueamiento de los corales, se llama así. Porque bueno, ahí tenéis un coral chiquitito que diréis, no, pero aquí en España no hay corales. Sí, en España hay corales, no hay arrecifes de coral como tal, no se crean estas barreras como la barrera de Australia, tal,
no se crean, no son constructores de arrecifes, pero sí que hay corales como este pequeñito. Este, pues seguramente es Cladocora cespitosa, que es un coral amarillo súper bonito. Y ahí lo veis blanco. ¿Por qué se vuelve blanco? Porque las zooxantelas, que son unas algas unicelulares simbióticas que viven junto con los corales, con estos tóxicos se mueren y el coral no puede sobrevivir sin estas, porque son las que le ayudan a hacer la fotosíntesis, y entonces el coral se muere y se queda así blanco. Y todo esto es producido por los distintos tóxicos y también esto ocurre con el calentamiento del mar, que seguramente lo habéis oído también. ¿A qué más afecta? Pues por ejemplo los mejillones, las larvas de los mejillones tienen deformidades o los erizos de mar también les afecta su sistema inmune. En los peces se ha visto tanto los peces de río, bueno, luego lo veremos otra diapositiva, como los de mar, que muchos se vuelven como si fueran hembras, ¿no? Por estos disruptores endocrinos les afectan a estas hormonas y al volverse hembras, pues es más difícil que puedan reproducirse, ¿no? Y luego los delfines sí que se ha visto la bioacumulación, que se llama, que se acumula pasando. Claro, si tú te comes un pez que ya tiene estos tóxicos, el pez también ha comido un montón a lo mejor de algas y más que tienen tóxicos, y en los delfines comen muchos peces y se acumulan, ¿no? Estos tóxicos que pueden además pasar a las crías, se ha visto. Con lo cual están Esto es afectando. lo mismo que, Sí, perdón, dime. sí, perdón que te he cortado, que es lo mismo que ocurre con los metales pesados al final, ¿no? Con el Efectivamente. mercurio, el cadmio y todo esto, que son acumulativos porque el organismo le cuesta mucho de eliminar porque se suelen acumular en tejido graso. Y es lo mismo que pasa justamente con estos disruptores, con los filtros químicos, que en nuestro cuerpo los bioacumula. De hecho, hay estudios que demuestran que en pocos días de un uso de protector solar, pero tipo pocos días, 3 días o así, tenemos cantidades muchísimo superiores a las permitidas por la bioacumulación. Y es un efecto rápido, y luego el cuerpo no lo está pudiendo eliminar. Y luego esto se ha encontrado también en placentas humanas y todo, o sea, Sí. traspasa la barrera placentaria, etcétera, ¿vale? Sí, porque a veces nos dicen, no, es que tiene muy poca cantidad, es que tiene una cantidad mínima que ya está, es lo permitido por la Unión Europea y demás. Pero claro, es esa parte mínima, pero que luego suma una tras otra y al final se acumula y hace daño tanto a nosotros como el ecosistema marino, ¿no? De hecho, pasa si quieres la diapositiva. De hecho, hay algunos países, sobre todo estos que viven del turismo, de los corales y demás, que he prohibido determinadas sustancias en los protectores solares, pues Hawái, Tailandia, Aruba, Florida, todos estos países que viven de eso, ¿no? De este turismo de visitar los corales, que no dejan ya utilizar estas sustancias. Entonces, si se han prohibido en estos países, por algo será, ¿no? Y como decía, em, no necesitas ir a nadar a una reserva marina para no ponerte este protector o a Hawái. Es que aquí también estás haciendo daño al medio ambiente y da igual que sea esté protegido o no, hombre, si está protegido, pues obviamente hay que tener más cuidado, ¿no? Pero realmente todo el mar, todo el ecosistema, sea el marino, sea el terrestre, sea el acuático de los ríos, necesita que lo protejamos y que no le estemos contaminando, ¿no? Bueno, ahí tenéis una lista de los químicos, si a alguien le interesa. Por ejemplo, ese octocrileno es el que tenía la crema esta. Me metieron en el Ministerio de Medio Ambiente. Ni siquiera ellos lo saben, ¿no? Mm, ¿Qué me queda? Ah, bueno, sí, me queda el tema de los efectos de ecosistemas fluviales. Se ha visto, por ejemplo, las pulguitas, esta foto que tengo ahí abajo a la izquierda, las pulgas de río, que se llaman las dafnias. Se ha visto que estos cremas solares que se echa la gente cuando se baña en los ríos y demás están afectando y son muy importantes porque es la base de toda la cadena trófica, ¿no? Ellos se alimentan del plancton. Em, y lo que hace después es todos los demás especies del río se alimentan de ellas, con lo cual afecta a todo el ecosistema entero, ¿no? Si estas daunias se mueren,
pues ya no tenemos el ecosistema saludable, ¿no? O lo que decíamos de los peces, ¿no? Que si se convierten tienen caracteres femeninos, luego resulta muy difícil que se puedan reproducir y entonces las especies pueden terminar por desaparecer, ¿no? Por eso es importante tratar de utilizar vuestros estos protectores que son físicos que no van a hacer daño al medio ambiente, ¿no? Y yo creo Sí, que, aquí yo dime, bueno, añadiría eso, ¿no? Pues que al final, también por dar un apunte, que al final es mucho más fácil ver según qué efectos en especies que se reproducen y evolucionan mucho más rápido que nosotros, que tenemos una vida longeva, ¿no? Y nuestros efectos son como más lentos, más a largo plazo y más difíciles de demostrar. Aparte de que los estudios clínicos, obviamente, muchas veces tienen problemas éticos para desarrollarse, ¿no? Porque tú no puedes comparar una sustancia que ya consideras que es potencialmente peligrosa, no puedes hacer dos grupos y exponer a unos sí y a otros no, ¿vale? Entonces según que digamos que la ciencia y la regulación avanzan a unos ritmos que incluso van más lentos que el propio desarrollo del ser humano, ¿no? Porque un ser humano pues pasa por etapas críticas de desarrollo desde que es un feto hasta que es un adulto sano, ¿no? Y por ahí hay varias etapas críticas de influencia donde todavía estamos más expuestos que una persona adulta saludable, ¿vale? Eh, que no significa que no nos afecte también a las personas adultas saludables, ¿no? Pero esto lo podemos ver, estos efectos, mucho más rápido y mucho más acelerados en otras especies. Y creo que es importante darle visibilidad a eso también. ujú. Sí, bueno, si alguien quiere más Y información aquí, de estos estudios, o sea, están ahí disponibles para todo el mundo, si quieres pedírmelos, pero vamos, hacer una búsqueda rápida en internet y se encuentra igualmente, ¿no? O sea, que está comprobado que no es que unos digan una cosa y otros otra, no, todo el mundo lo puede ver. sí, que con humanos es realmente más difícil de extraer informaciones fiables por muchos aspectos. Y bueno, es uno de los dilemas éticos y morales que tenemos a nivel científico también. Mm. Pero bueno, eso es otro tema ya. Sí, yo Eh, también quería vamos puntualizar, a entrar en qué ya. son los filtros. Perdona un Dime, segundito. sí. Nada, simplemente puntualizar que Di, bueno, di, di. es algo que tengo yo en mente desde hace tiempo, es que si algo vemos que es malo para los animales, pues obviamente también es malo para nosotros, porque realmente estamos hechos de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se echan los insecticidas, ¿no? A las plantas, echas un insecticida para matar a los insectos. Ese insecticida está pasando al tomate que luego te vas a comer tú, ¿no? Si es malo para el insecto, también va a ser malo para nosotros. Aunque claro, en menor medida, pero porque lo que hablábamos de la bioacumulación al final termina afectándonos también, ¿no? Pero bueno, era una reflexión así. Totalmente. Y sí. No, no, y es súper importante esa reflexión porque nos afecta también a nivel de insecticidas, de pesticidas. Cuando vas a matar a las hormiguitas de casa con un spray, también te Mm, estás afectando a ti mismo tu salud y no te das cuenta. El claro. problema es que el efecto lo ves inmediato en las hormigas, pero tú te estás metiendo pequeñas dosis de ese veneno también. Mm, Sí, sí. Y efectivamente. al final aquí hay una cosa esencial que cuando hablamos de disruptores endocrinos bueno, lo ponemos como que le damos importancia y la tiene y es el que llamamos el efecto cóctel. Y es la acumulación, ese efecto bioacumulativo, pero referente no solo a una sustancia, sino a múltiples sustancias, porque están estudiadas cómo funciona cada una de forma aislada, pero no están estudiadas cómo funcionan en Sí, conjunto. O sea, el justo. efecto global, el efecto de la combinación de todas ellas sobre nuestra salud. Y no hay un efecto claro, dosis-respuesta de a más dosis, más respuesta. Esto no funciona así. Es mucho más complejo y especialmente en el ser humano. Mm, Entonces, al final, uno de los principios básicos de la medicina es el primum non nocere, que es el primero no hacer daño, el principio de protección, ¿vale? Y ahí, al final, cada uno tenemos que aplicarnos ese principio
porque la realidad es que tanto los avances científicos como la regulación van más lentos que nuestro propio ciclo biológico, ¿vale? Y se escapan muchas cosas por esto que hemos comentado. Entonces, entro en lo que son los filtros biológicos. Explicaros también. Un filtro biológico es una combinación que puede ser puesta por fuera, tópica, es decir, en formato crema, o interno, tomado, ¿vale? Por vía oral, que son ingredientes que incrementan los mecanismos antioxidantes de la piel. Es decir, hace que la piel esté más fuerte y más preparada para hacer frente a ese estrés oxidativo que puede venir del exceso de radiación solar, ¿vale? Ya sea de la radiación solar, de la luz azul de las pantallas y de todo el resto de estresores con los que convivimos que nos provocan exceso de estrés oxidativo, ¿vale? En este caso, pues porque hablamos del sol. Entonces, esto hace que las células estén más preparadas y que puedan hacer frente, es decir, que no llegue a producirse ese estrés porque lo puedan gestionar mejor. Eso normalmente es un juego de antioxidantes, de ingredientes antioxidantes, que hay algunos muy potentes que dan más herramientas a nuestras células, ¿vale? Al final, este acúmulo de estrés oxidativo lo que acaba haciendo a nivel de la piel, pues es un envejecimiento, es la aparición de manchas y es la aparición de lesiones malignas, que en realidad está todo relacionado, se da por diversos mecanismos, pero al final el mecanismo último es el mismo, es que hay un estrés en las mitocondrias que no son capaces de hacer frente a esa acumulación de radicales libres, ¿vale? Entonces, los filtros biológicos hacen que no se acumulen tantos radicales libres, ¿vale? Es algo parecido, hablando así en grandes términos, a lo que sería lo que hemos hablado, hacer de forma natural un callo solar, pero sin tener que hacer una exposición diaria controlada. Todos estos mecanismos son combinables. Es más, podemos combinar una exposición progresiva, controlada, más constante, con usar un buen filtro físico que además lleva filtros biológicos, pues que ahora os hablaremos. Y esto lo podemos combinar pues con ser muy coherentes en cómo nos exponemos al sol y en cómo estamos en la sombra y en qué ropa nos ponemos encima también, ¿vale? Y esto se puede potenciar también desde la alimentación y lo que hablábamos antes, lo que decía antes Marina de los ritmos circadianos, los hábitos, al final, los hábitos diarios que tenemos, ¿vale? Es súper importante, mucho más de lo que nos han dicho y mucho más de lo que nos hacemos a la idea, ¿verdad? Porque esto, yo soy la primera que le ha dado muy poco valor durante mayor parte, a cómo preparamos la piel por dentro, eso es el 80%, a los hábitos que tenemos, cómo nos hidratamos, cómo nos alimentamos. Los alimentos, aunque tengan menor calidad nutricional por cómo es la agricultura y la ganadería de hoy en día, ¿vale? Pues con eso, con los pesticidas, etcétera. Bueno, al final todo contribuye, pero hacer una alimentación rica en antioxidantes, una alimentación rica en fibra, una alimentación variada, pues también va a contribuir a que nuestro cuerpo esté bien. Si dormimos las horas que necesitamos, nos hidratamos, descansamos y hacemos caso a los ritmos de día-noche y gestionamos lo mejor que podemos nuestro estrés, que también es uno de los males de nuestra forma de vida, de nuestra sociedad, pues todo esto va a contribuir sobremanera en que estemos bien, en que nuestra piel se sepa proteger de forma autónoma, ¿vale? Y es algo a lo que se le da muy poco valor, siempre es desde fuera y siempre es desde el miedo y nosotras lo que queremos traer aquí, también ahora hablamos de esto, es al revés. No se trata de ir desde el miedo, sino de ir desde la conciencia, desde la reflexión y desde conectar con cuáles son esas necesidades reales de nuestra biología y cómo podemos acercarnos a ellas, que sabemos que no es fácil, por eso, porque el entorno, la vida que llevamos, nuestra sociedad no nos pone fácil eso, ¿vale? Abusar del sol nunca va a ser saludable y evitarlo tampoco. Y esto, tanto si abusar del sol es saludable,
os digan lo que os digan por ahí, ni una cosa ni la otra, con o sin protector, ¿vale? Entonces ahí la clave está en usar o abusar, o sea, un uso y un consumo responsable como todo en esta vida. Hagámonos responsables de nuestra salud, tomemos decisiones conscientes con respecto a al consumo que hacemos, a los productos que consumimos, lo mismo, un consumo responsable. Esto muchas veces va a requerir de una inversión mayor. Esto es solo un pequeño ejemplo, pero es que la vida está llena de ejemplos como este. Nos podemos ir a la alimentación tranquilamente y, por desgracia, por cómo funciona nuestro sistema, comer saludable es más caro que no comer saludable. Y esto os pueden decir misa, pero es así, ¿vale? Porque sin ir más lejos, si no comemos ecológico, estamos comiendo pesticidas, ¿vale? Entonces, el uso descontrolado de fotoprotectores, asumiendo una pantalla total, también es abuso. De hecho, los filtros altos nos dan una falsa sensación de protección que nos induce a abusar de los filtros y a abusar también del sol. ¿Vale? Entonces estamos haciendo un doble abuso de varias cosas que, como vemos, no son lo más saludable. ¿Fotoprotectores, sí o no? Pues obviamente en los entornos, en el entorno en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos y en cómo está estructurada nuestra vida, sí, fotoprotectores, sí. Aprendamos a exponernos al sol de forma coherente con nuestra biología y cuando no podemos, pues obviamente sí a protector, pero no a cualquiera, no a cualquier precio, ¿vale? Para la vida moderna, desconectada de nuestra biología, pues no nos queda otra que sí, hacer uso de protectores en los momentos adecuados, ¿vale? Siempre un uso racional y pensando que primero vamos a fijarnos en otros factores. Primero está la ropa, primero está la sombra, primero está en cuándo decidimos exponernos y cuánto tiempo, ¿vale? A todo esto incidir, volvemos al tema de la vitamina D. Una mínima exposición en horas punta al sol, por más que os digan por ahí que no hay que hacerla, que los protectores dejan pasar cuando se desgastan, cuando no están haciendo su función. Pero cuando están haciendo su función, los protectores bloquean la síntesis de vitamina D, ¿vale? Entonces, una mínima exposición en horas punta tiene que haber, porque la vitamina D no se sintetiza ni a primera hora de la mañana en que tenemos los máximos infrarrojos beneficiosos, ni a última hora de la tarde. Por la mañana lo que hace nuestra piel es prepararse con esos infrarrojos, prepararse para poder exponerse mejor en horas punta, que no significa todo el rato, significa determinados momentos, ¿vale? Que suele ser unos minutitos, dependiendo del tipo de piel. Y luego, a última hora, los infrarrojos de esa hora, la mezcla de rayos de esa hora, lo que nos hace es preparar la piel para los mecanismos de reparación que se darán durante la noche. ¿Vale? O sea, está todo calculado. No podemos pensar que el ser humano es más listo que la naturaleza, que llevamos miles de años en la faz de la Tierra sobreviviendo. ¿Vale? Eh, ¿Cómo es para mí una exposición solar consciente y coherente con nuestra biología? Pues es progresiva, es regular, es sin quemadura, es individualizada y es con escucha activa de las señales del cuerpo y con, obviamente, haciendo uso del resto de factores que tenemos, que hemos hablado, ¿vale? De la alimentación, de la cronobiología, etcétera, etcétera, ¿vale? Ir hacia una relación coherente con el sol es más racional que evitarlo y es más racional también que el uso indiscriminado de protector. Esa es al final mis conclusiones de todo esto. Y ahora Marina nos habla de lo que nosotros consideramos que es nuestra recomendación. También deciros que, por suerte, esta no es la única marca que trata de hacer las cosas bien y que las hace súper, súper bien. Ahora os explicará Marina. Es una alternativa, es nuestra alternativa porque nos da muchísimas cosas de nuestros criterios. Realmente cumple con todos nuestros criterios, pero existen otras marcas que también, ¿vale? Entonces, gracias a la vida a que nos vamos poniendo las pilas, aunque sea poquito a poco, en ese sentido, ¿vale? Incluso hay gente que se fabrica su propio protector solar con óxido de zinc y mantecas naturales, ¿vale? Pero
para los que no estamos preparados para hacer ese tipo de potingues en nuestra casa, por falta de tiempo, por lo que sea, pues tenemos marcas que son impecables. En este caso, pues Marina nos cuenta sobre Y Ringana, que es nuestra alternativa. nuestra recomendación es, como dice la IA, pues Ringana, porque aplica todo lo que nosotros, nuestros valores y que se comparte los valores con la empresa, ¿no? Es una empresa que hace todo de forma sostenible. Es una producción europea, se fabrica en Austria y los productos que fabrica son productos frescos, es decir, no tienen conservantes. ¿Eso qué significa? Pues que no tienen ningún tipo de tóxicos. Es decir, ellos lo crean en la fábrica y lo envían directamente a nuestra casa. Estos conservantes, que normalmente tienen los protectores solares o cualquier otro cosmético, lo que hacen también es disminuir la eficacia. Porque, bueno, simplemente por el tema del conservante que lleva hace que disminuya la eficacia del principio activo, ¿no? Entonces, todos los productos de Ringana son de esta manera frescos, están envasados al vacío, básicamente, pero pues bueno, tienen una caducidad precisamente por eso, porque son frescos para poder mantener todos los principios activos y hacerlo de forma que no contamine, son 100% biodegradables, son naturales, no tienen ningún perfume, parabenos, ningún tipo de tóxico que pueda afectar tanto al medio ambiente marino ni o al terrestre, ¿no? Donde llegue, pues como digo, cuando te duchas, al final está llegando a todo el medio ambiente. Es, como digo, pues una empresa también familiar, ¿no? Que se creó de forma familiar y por ejemplo, bueno, quería enseñaros, no sé si se verá con la presentación, pero esto de que te quedas blanca, ¿no? Esta es la crema con las que he hecho Espera antes. que quito la pantalla y Bueno, no sé si se así ve lo veis. mucho, pero este es el filtro solar. Al principio parece que te quedas un poco blanco, pero si luego los tiendes, ¿vale? No te deja blanco como otros, ¿no? No sé si se... No, de hecho es rosada, es de color rosa, Sí, es como precisamente por rosita. uno de los filtros biológicos que lleva, que es la astaxantina. Que es un extracto de una alga roja, que es uno de los más potentes antioxidantes que existen y que es un muy buen filtro biológico, que es de estos que ayuda a la piel a repararse y ya no necesitar con el tiempo tener que repararse tanto, en realidad, ¿vale? Claro, Estar más preparada es para otro recibir las... de los estudios que hay con las algas, ¿no? El filtro biológico es súper importante, el estudio que hay a partir de las propias bueno, animales, en este caso, las propias especies marinas, ¿no? Que ya están acostumbradas a esa fotoprotección, ¿no? En este caso, las algas, que se protegen a sí mismas y nosotros cogemos ese principio activo del alga para poder protegernos, ¿no? Perdona que te corta. No, no, ¿Estás tranquila. diciendo algo? Al revés, Mm. ya Entonces, bueno, esto es te vuelvo a poner filtro, la pantalla. como digo, filtro físico y filtro biológico, que actúa de las dos maneras, ¿no? En este caso. Si quieres pasar a la siguiente, bueno, este producto que es el del cuerpo, digamos, también tienes el de la cara, tienes para los bebés, que es súper importante también para los bebés estos filtros, y también el labial y el aftersun para después. Y también tenemos las cápsulas de Protect, lo que comentaba Laia antes, que es importante también con la alimentación, pero si no podemos con la alimentación realmente conseguir todos estos antioxidantes, tenemos estas cápsulas que nos van a dar esta protección desde dentro, ¿no? Para, bueno, Sí, esta protección, las Protect son muy, muy interesantes porque llevan una sinergia de ingredientes justamente para eso, para dar a la piel desde dentro, desde la nutrición, desde la alimentación, todas esas sustancias que va a necesitar. ¿Vale? Y algunas extra que son súper interesantes. También lleva astaxantina que se puede tomar, pero lleva también protección para la vista frente a la luz azul que nos influye sobremanera hoy en día porque estamos expuestos a las pantallas muchísimas horas al día, no solo a la luz solar. Eh, entonces, lleva la luteína que protege a la vista. ¿Vale? Y después lleva también varios minerales que son necesarios para que la piel pueda hacer esos procesos de protección y de reparación
y lleva también una planta que influye muchísimo en el bienestar de la piel que se llama leucotomos y que es, bueno, es una de los activos más potentes que existen hoy en día también para eso y que influye incluso en otras enfermedades de la piel, no solo por el tema de la protección solar, ¿vale? Al decir esto me he acordado también, que no lo he dicho antes, que Rincana también eh, ellos se basan en la ciencia, en investigación, o sea, no es una empresa que diga, no, que lo que quiero es vender cremas, lo que quiero es vender, no, ellos se basan simplemente en la ciencia y buscan los estudios que hay sobre todos estos productos, estos principios activos eh, de plantas y demás para poder aplicarlo en sus productos, ¿no? Es parte importante de la empresa de investigación e Sí, innovación. sí, la ética y la coherencia y Mm, la investigación y desarrollo. De hecho, tienen un departamento de I+D impresionante. O sea, tienen como 50 personas trabajando en I+D y fíjate. eso es muchísimo para una empresa de cosmética. Eso no es lo convencional, ¿vale? Ellos están constantemente adaptando, repensando, reformulando los productos, tanto por bienestar del cliente como por protección medioambiental. Se preocupan mucho por todo y de hecho siguen una serie de criterios que tienen como 100 ítems que tiene que cumplir cada uno de sus productos, que son ítems que se autoimponen ellos mismos, no necesariamente vienen de fuera, o sea, ellos no necesitan que nadie les venga de fuera a ponerles una regulación, ¿vale? Por eso yo he dicho antes que hay empresas que sí que buscan hacer las cosas de forma impecable, ¿vale? Y esa es una forma al final de demostrarlo, es decir, poniéndote a ti mismo unos criterios muy estrictos para que tus productos los cumplan y invirtiendo en lo que sea necesario para que sea así. Mm. Y bueno, también aparte de toda esta gama de sol, Ringana tiene la Tinted, que a mí me encanta esta crema, porque además tiene un poquito de maquillaje, que por lo visto se ha visto que los óxidos de hierro que llevan estas cremas también protegen del espectro de la parte visible, de la luz visible, ¿no? Que hablábamos que era como los ultravioletas, el visibles, infrarrojos, pues los maquillajes con el óxido de hierro también protegen de esta parte, ¿no? Y te deja la piel, como pone ahí con Photoshop, ¿no? Es verdad que te ayuda mucho a que, o sea, no es un maquillaje así que te cubra, no, es una crema que tú te la echas en la cara y, oye, bueno, y en el cuello también, escote si quieres, que lo que hace es dejarte como buena cara, ¿no? La típica BB cream esta que dicen. Pero de verdad que cubre bastante las ojeras, a mí me ayuda mucho también las marcas de los granitos, así y te ayuda a verte mejor, ¿no? Y además de Y, protegerte del sol. y no tiene un efecto pegote, no Mm, parece que vayas maquillada, simplemente de repente ves que haces buena cara. mm, Es tu misma cara matizada, poquito, y es el efecto buena cara tal cual. Realmente, pues es bastante, sorprende bastante cuando la gente se la pone por primera vez y además te lo dice la gente, ¿eh? Ostras, eso del efecto buena cara que dices es verdad, ¿eh? Es muy, muy curioso el efecto de esta crema, sí, sí, es muy agradable y bueno, tiene un poco todo, ¿no? Pues que nos tiene los pigmentos naturales para dar ese colorcito y esa regularidad a la piel, nos tiene el filtro SPF 30, nos tiene los ingredientes antioxidantes que permiten que la crema se mantenga y que nutren a la piel también, así que es una combinación muy buena, ¿vale? Lo único a tener en cuenta sobre estas cremas, tanto esta como la facial, la sunscreen face, sí, la esta que- que es el equivalente, pero sin el maquillaje. pigmento, ¿vale? Esta tiene una textura maravillosa, deja un efecto mate en la piel muy bonito y muy agradable, ¿vale? Pero son cremas para el día a día, son cremas cosméticas para el día a día, ¿vale? Si lo que queremos es una crema resistente al agua, tenemos Mm. esta, la sunscreen para toda la familia, que te sirve para la cara igual pero que no te la pondrías para salir a la calle, aunque también te la puedes poner, ¿vale? Pero no tiene ese efecto cosmético bonito que tienen las otras, para que nos entendamos, porque al llevar la resistencia al agua es a base de unas determinadas mantecas densas bueno, dan otro aspecto a la piel, ¿vale? Aunque queda bien, ya habéis visto que no queda blanco ni nada,
pero bueno, hay que matizarlo eso. Una cosa es cuando nos vamos a sudar, a exponer, a mojar, a frotar la piel, etcétera, ¿vale? Haríamos esta o la Sunscreen Baby, que ahora mismo está agotada, pero que es muy buena también y también resistente, ¿vale? Y luego el ideal, pues para después de la exposición, el After Sun, que además lleva unos componentes naturales también que ayudan a mantener el bronceado bonito. Y realmente se nota, ¿eh? Como que te regulariza ese bronceado y te dura más tiempo. Y ahí, de hecho, tenemos una versión con Brilli Brilli, ¿eh? Brilli Brilli, que obviamente no es nada de plástico, son pigmentos naturales también, ¿vale? Siempre todo lo que va a usar Ringana van a ser pigmentos naturales, porque existen pigmentos brillantes en el medio ambiente. ¿Vale? Y además son totalmente inocuos para nuestra salud. Y para el medio ambiente, claro. Por supuesto, aquí cada una con su tema, ¿verdad, Marina? Claro, claro, con tu tema. Bu- Bueno, entonces estamos llegando un poquito a la fin de la presentación. Igual nos hemos extendido mucho porque al ser dos nos vamos dando cuerda. Sí. Eh, Esta diapositiva simplemente es para que nos conozcáis un poquito mejor. Al final aquí cada una viene de parte de quien viene y eso está muy bien así porque es la forma como trabajamos en Ringana, ahora os contaremos. Pero bueno, si nos queréis conocer mejor, aquí tenéis nuestras partner webshop, el enlace a nuestras webs, cada una la suya. Tenéis nuestros teléfonos de contacto si os los queréis apuntar y tenéis también la manera de buscarnos en redes sociales, ¿vale? Eh, por si queréis ver un poquito pues lo que compartimos y lo que hacemos, ¿vale? Al final, pues la idea un poquito es divulgar sobre salud, sobre impacto medioambiental y que todo este mensaje se pueda ir transmitiendo de tú a tú, de persona a persona, que al final también eso es una forma coherente que tenemos de trabajar en Ringana, que ya es así. Vamos a transmitir los valores de la empresa y de estos productos que a nosotros nos encajan como consumidoras y por nuestra forma de entender también la vida y tal, pues lo vamos a transmitir en el tú a tú, generando una confianza hacia los demás y que esto pueda ir creciendo y llegando cada vez a más personas, ¿vale? Y en ese sentido, pues comentaros también que si a alguna de vosotras le resuena esta forma de trabajar y esta forma de divulgar y esta coherencia con la forma de vivir, con la forma de consumir y con ayudar también a que los demás aprendan a cuidarse de otra manera pues más coherente y más sostenible, pues que todo esto está abierto a que cualquier persona que se lo plantee, que tenga una motivación, unas ganas y que le cuadre, es una forma de emprendimiento que es muy adaptable a cualquier otro trabajo que tengamos, que es muy flexible también si queremos con la maternidad o con otras cosas que tenemos en la vida y que nos puede ayudar pues, a tener unos extras muy interesantes. Entonces lo dejamos abierto ahí porque si a alguna le resuena, pues a mí siempre me gusta que decíroslo, que esta oportunidad está sobre la mesa para quien la quiera conocer sin compromiso. Nos lo decís a Marina o a mí y bienvenido sea que os lo explicaremos encantadas. ¿Vale? Y dicho esto, pasamos ahí que se me encalla. Bueno, sí, comentaros que os queremos agradecer pues, el hecho que hayáis pasado este ratito de la tarde con nosotras, que hayáis tenido este interés por formaros, por informaros, por buscar ese puntito de coherencia que a veces nos falta en el día a día. Y por eso os ponemos sobre la mesa para todas aquellas personas que todavía no habéis probado Ringana, pues de nuestra mano podréis probar con un descuento muy importante de 20 euros, ¿vale? Eh, nuestros productos. Para eso, pues os ofrecemos que os podemos hacer un pack con los solares, con la corporal, con la facial, con el labial, que también tenemos labial con protección, hay varios labiales con ISIN y con color, sin color. Y
Y después, pues si alguna quiere la Tinted, pues la Tinted o cualquier otro producto. Vamos, que al final la cosa es que podáis probar y que lo podáis hacer pues de una forma que sea lo más cómoda para vosotras con ese descuento. Y, y nada, pues que abiertas estamos a que nos preguntéis, que miramos pues cómo podemos adaptarlo a cada uno a lo suyo y que si ya sois clientas, pues os ofrecemos, en vez del vale de 20 euros, ofrecemos un descuento de 10 euros o bien si queréis, os regalamos el labial nosotras, ¿vale? Con el pedido que nos hagáis, ¿de acuerdo? Y dicho esto... Obviamente, aquí cada una que hable con la persona que os ha invitado, Mm. ¿vale? Ahora voy aquí a dejar de compartir pantalla para que podamos mirar en el chat si tenemos alguna pregunta o que abráis micros para hacernos las preguntas directamente. Y, y ya está, hasta aquí hemos llegado con nuestra presentación. Y ahora os toca a vosotras. Si tenéis cualquier duda, pues adelante. Sé que es un tema denso Sí. y que hay mucha información y podéis preguntar lo que queráis. Ya hemos hecho una serie de estos talleres desde abril que vamos dando uno o dos al mes y, y siempre surgen algunas dudillas, así que adelante, no os cortéis y si no, no pasa nada, ¿eh? Si tal lo tenéis todo claro o no os atrevéis, también nos podéis preguntar por privado y listo, como queráis. Ha quedado todo muy claro, yo creo. Pues igual sí. No sé. En el chat no hay ninguna pregunta, ¿eh? No, no, no. Pues bueno, si quieres puedes cortar la grabación, Marina. Dejamos por si, yo qué sé, igual si la grabación alguien se anima. Y nada, hasta aquí la presentación de hoy.